una tendencia mayor a la evitación del displacer. Esa, en términos psicológicos, se traduce en menor tolerancia a la frustración. A la frustración. Y esa menor tolerancia a la frustración, a su vez, se traduce en una debilidad de carácter. Y en esta debilidad de carácter vamos a seguir, vamos a hacer nuestro primer espacio de nuestros patrocinadores. Claro, claro. y regresamos. Esto se va a poner muy bueno porque hay un invitado muy especial que estamos haciendo espera por... ¿Nada? Tampoco el mío, se escuchaba. Bueno, se escuchaba, pero con mucho ruido. Oye, no digo nada. Y me están mandando mensajes que la transmisión Sí, no, es que sabes que se me cortó. Ahorita acá se cortó y se fue. Pero me voy a quedar yo aquí para ver tantos mensajes. Porfa. Porfa. Mi... Bueno, pues ese no. El del doc. Su auditor. Aquí de este lado No se puede. Es que no llega la señal. Gente de este lado. Ajá, nada más checa porfis el audio. Doc, ¿podría pedirle un favorzote en su Facebook? En mi Face. ¿Lo podría compartir Encuentro con la Verdad? ¿Cómo? La transmisión en vivo. ¿Hay una página de Encuentro con la Verdad? Ajá. Okay. Ahí mismo en Facebook. Compartir. Encuentro con la Verdad. Ajá. Le mando saludos a Alberto Clau Mendoza. Encuentro con la Verdad. Lo comparto en tu página. No, de mi página a Encuentro con la Verdad. La transmisión en vivo. Entonces, mira, estoy en la página de Facebook de Encuentro con la Verdad. De ahí o de... No, del mío a Encuentro. ¿Del tuyo a Encuentro? Ajá. ¿Puede? Sí se podrá por... Lo que ya transmitiste, ¿no? Ajá. Está ahí. Dice que está 5 minutos. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Me pasas mi plumita, porfa? Me cargan. Es que como está muy lento el internet. ¿Verdad? Es que se oye muchísimo el... Listo, ya estamos al aire. Bueno. Ok, ya regresamos. Aquí estábamos con algún problema de audio, pero ya está solucionado. Estábamos muy entrados con esta parte, querido doctor. Una parte muy interesante del comportamiento, una parte muy interesante, la voluntad, cómo
cómo se va degradando, cómo no va tomando sustento cuando no le estamos dando esa disciplina, ese hábito, esa constante trabajar, esa oportunidad de hoy no tengo y debo experimentar esa frustración. Al yo saber que hoy no tengo y que hoy tengo. Y que no pasa nada si no tengo. Que tengo que modular esa emoción que muchas veces me llega a romper todo. Claro, mira, en estos asuntos del desarrollo humano creo que no existen los estancamientos. Ajá. O avanzas o retrocedes, porque la vida sigue avanzando, ¿no? La vida sigue avanzando, la vida no se para, seguimos teniendo experiencias, seguimos experimentando muchas cosas y esto nos lleva a tomar decisiones, un poco a lo que hablábamos, a dejarnos llevar. Entonces, el problema fundamental con esto, y sobre todo hace rato decíamos lo de la cultura. La cultura estimula que nos apeguemos, nuestra cultura actual, que además estamos alejados del campo. Uh-huh. El campo en sí mismo antes, pues alimentaba el alma con la belleza, pero además había que caminar lejos, había que hacer esfuerzos, había que sacar el agua, ¿no? No estaba todo tan a la mano y tan sencillo. Entonces la vida de antes, el campo por sí En la misma, página no se escucha. conllevaba Solo mayor esfuerzo. un mayor esfuerzo. Ahora, no sé si les pasa, a todos nos ha pasado que de repente perdemos la noción de lo que es las distancias, del esfuerzo. Sí. Como andamos en coche todo el tiempo, y a alguien no le ha pasado que un día se queda sin coche o por gusto camina y dice, caray, Oye, No entonces se te nada va más el me teléfono. dolieron las piernas compartir de Sí, ir a no sé sí, dónde a sí. caminar, y entonces uno empieza a darse cuenta Es que lo volví a que sí cortar. cuesta trabajo la distancia, que el coche ayuda, etcétera, ¿no? Pero fíjate, aquí lo más interesante es que nosotros pensamos en la cultura actual que toda esta tendencia al placer, a la facilitación de todo, nos hace más felices. Nos puede dar un poco más de placer, pero a largo plazo no nos va a hacer más felices por esta dinámica que estábamos diciendo hace rato de que a mayor tendencia al placer corporal, estamos hablando corporal, Sí. mayor evitación del displacer corporal y por lo tanto mayor intolerancia a la frustración, y eso se traduce en que somos menos felices, porque la tolerancia a la frustración hace que no cualquier cosa te saque de tus cabales, de tu centro, y la vida de por sí siempre nos va a traer dificultades. Entonces es el que está preparado, el que sea más capaz de tolerar las frustraciones, es el que menos sufre, aunque pueda tener mucho displacer, pero va a sufrir menos, curiosamente. Y fíjate que ahorita que estaba viendo algunas cosas en la Biblia, me encontré algo en Eclesiastés que nos habla justo de esto, ¿no? De la parte que dice, la mente del sabio se inclina al bien, pero la del necio se inclina al mal. Y justo el propio placer momentáneo, sin darnos cuenta, nos lleva al mal. Claro, y fíjate, y nos hace débiles para las elecciones éticas. ¿Por qué? Porque muchas veces Ajá. el bien real implica menor o mayor displacer físico. Sí, así. Por ejemplo, desde cosas muy sencillas, como alguien quiere bajar de peso, así una cosa que digamos no es así capital en la vida, tal vez para la salud de alguien en particular sí, sea necesaria, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, implica llevar un régimen, y ese régimen es displacentero al principio, pero en vista de un bien mayor que es la salud, que casi tengo un problema pues interno, ¿no? Por el cual el médico me lo pide. Ajá, presión alta, lo que sea, sí, corazón, o etcétera. que no debes de consumir café o X cosas, ¿no? Sí. Y a veces por esa intolerancia a la frustración, soltamos los bienes mayores. Nos hacemos débiles para elegirnos y sostenernos en ello. Es típico que actualmente la gente hace rato Mayra decía, ¿cuántos propósitos del año llevamos, no?
Y normalmente, si tal vez hiciéramos una estadística, la mayoría de las personas actualmente en esta cultura hemos bajado la mayoría de nuestros propósitos ya para estas fechas, ¿no? Y volvemos a hacer el mismo propósito del año Sí. pasado. Es un ciclo vicioso realmente. Exacto, exacto, ¿no? Y puede ser en el nivel que sea y por lo que sea, ¿no? Ajá. Amar más a mi, pues decimos, ahora voy a amar más a mi esposa, voy a pasar más tiempo con mis niños, voy a estudiar más, voy a leer 15 minutos más, lo que sea. Voy a hacer ejercicio, ¿no? Me voy a levantar media hora antes para salir a correr. Voy a sacrificar un poco de mi riqueza por estar más con la familia Exacto. que es que tiene una riqueza más intrínseca a la propia persona, ¿no? Claro, trabajo un poco menos para poder estar más con ellos, pero Disfrutar más, exacto, ver crecer. un bien mayor, ¿no? Un bien mayor. Un bien mayor Pero, que el dinero, ¿qué es lo que nos impide muchas veces, querido doctor? ¿Qué es lo que nos impide muchas veces poner ese objetivo mayor, esa necesidad incluso mayor? ¿Qué nos frena? En términos como los que hemos estado hablando, pues es un poco, digamos, en términos antropológicos, tiene que ver con esta debilidad. Ahora, ¿por qué está esta debilidad? ¿No? Eso. En muchas ocasiones, pues por una mala educación, ya decíamos hace rato, la cultura nos maleduca. De hecho, el otro día estaba viendo en Facebook un video de un papá que su hijo lo acusaron porque estaba haciendo mucho bullying en el autobús del colegio. Y el papá lo castigó. Y el castigo fue que pues, no podía subirse al autobús y iba a tener que ir corriendo a la escuela. Entonces, a lo mejor para muchos papás actualmente eso suena medio rudo y o incluso arcaico, ¿no? Arcaico, etcétera, pero el papá lo hacía con una actitud de amabilidad, de racionalidad, de, de diálogo con el hijo, poniéndole las reglas y todo, y el niño, curiosamente, el niño decía, aunque es duro, sé que mi papá me quiere, ¿no? Y que lo está haciendo por mi bien, y claro, eso empezó a cambiar al niño, el niño dejó de hacer bullying, sacó las calificaciones, y ahí lo veías corriendo, a la escuela. Al menos bajó de peso. Sí. Yo con eso, queridos amigos, porque aquí se está dando un castigo, entendiéndose el castigo como una lección, como parte de un proceso educativo, como parte de un proceso formativo, pero que en sí mismo lleva ese beneficio a largo plazo. Y cuidado, porque los padres, perdón, Doc, porque los padres muchas veces, hemos estado hablando un poco aquí también de la permisividad que muchos padres, sobre todo los jóvenes, se está dando más marcado en los millennials. Eso está debilitando la voluntad. Ajá. Entonces, no te lleva el esfuerzo, no te lleva el hábito, no te lleva al correr, en este caso, y estamos viendo ahí un padre que está educando. Porque fíjate, no le pegó, no lo ofendió, no pero además no lo humilló. Pero además el castigo corresponde al daño. Exactamente. Porque si también no cuidamos... Es una consecuencia natural, sí, del acto negativo que estaba haciendo el niño. Con relación al mismo acto, exacto, el castigo. Pero muchas veces, y aquí cuidado, queridos padres, todos los que nos están escuchando, cuidado cuando el castigo, aquí hubiera sido de otros padres que no coaligan el castigo con el daño que se está haciendo, no coaligan ese castigo. O sea, ¿sabes qué? Una semana sin televisión porque hiciste bullying en el camión. No va coaligado. Sí, no es una consecuencia natural y los niños aprenden mejor como es la vida. La vida te da consecuencias naturales y lógicas de los hechos. Sí. Entonces, si tú no comes, pues te da la panza, te sientes mal, esta es una consecuencia natural, te vas a debilitar, sí. Aquí, si el transporte escolar es donde después te llevan a la escuela y tienes que respetar a la gente que va y no lo estás haciendo, pues no tienes acceso a ese servicio y pues vas a tener que caminar, ¿no? O correr, en este caso, es una consecuencia natural. Entonces,
consecuencia Repito, correspondida. no le pegó, no lo humilló, simplemente le permitió o le hizo vivir una consecuencia natural, no se la ahorró. Ese es el terror. Yo creo que ese es uno de los factores que están maleducando hoy y que nos están maleducando hoy, es que nos ahorramos las consecuencias naturales de nuestros actos. Y aquí va la pregunta para nuestros amigos escuchas. ¿Cómo están educando ustedes a sus hijos? Bajo este esquema de no castigar, perdón, de castigar, pero de apoyar, de dar un aspecto formativo, de ensamblar de manera directa el castigo con el daño que se está haciendo, con amor. Ajá. ¿Cuántos de ustedes están verdaderamente trabajando con sus hijos en toda esta etapa de formación o en las diferentes etapas de formación? Esto hay que verlo desde pequeños, claro que hay que verlo desde pequeños. Y muchos padres a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y desde qué momento hay que empezar a educar? Desde el momento en que está en la panza de la madre, desde el momento en que nace el hijo, desde el momento, ¿cuántas veces le cometemos el grave error? En algunos foros les hemos dicho, cuando empieza a tener capacidad el niño de coger su biberón y saber que lo va a alimentar, él tiene que coger su biberón y alimentarse. Oye, ¿de qué edad? Pues de 4 meses, 3 meses. Ella tiene que hacer un esfuerzo por buscar su biberón y tiene que buscar ese esfuerzo. Fíjate, aquí se une un poco el tema de hoy con lo que vamos a hablar después y el testimonio que nos daba Mauricio y todo. Sí. Pero es que también está habiendo una especie de ausencia del rol masculino parental, ¿no? Ajá. Es como a los hombres nos han tratado de suavizar y como que de borrar ciertas cosas que son propias del rol paterno. Sí. Por ejemplo, este tipo de castigo del que estamos hablando, que es Ajá. más bien un límite, porque no es para entender lo que estamos diciendo, es el límite. En nuestra cultura es castigo. Sí, okay. Algunas mamás mujeres les puede sonar muy rudo, ¿no? Sí. Sin embargo, los papás varones podemos ver este tipo de cosas desde una perspectiva que hoy está faltando mucho. Los papás varones hoy nos estamos como ausentando desde una perspectiva masculina más intensa, se ha disminuido. Claro. Y como que estamos abdicando de un papel precisamente de enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración. Ese es un papel típico del padre. Fíjate que a nosotros nos asusta, a mí en lo personal, a Mayra, lo hemos comentado muchas veces, nos asusta cuando un padre o una madre nos llega y nos dice, oiga, quiero que hable con mi hijo. Oiga, ¿qué ha pasado con su hijo? La verdad es que primero vamos a hablar con ustedes, primero con los padres. Sí. Me dice, no, el que está mal es mi hijo. Sí. No, tenemos que hablar primero con ustedes. Y nos dice, es que le hemos dado todo, porque yo no quiero, es el foco rojo, porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y con esto... Y sin querer los hacemos sufrir más por eso. Y con esto regresamos. Vamos a nuestro siguiente corte. Pásame, porfa. ¿Viene, mi café? Si viene su mamá también, nos corramos. No, ¿sabes qué? Para que yo aquí me transmito, para que Mauricio se quede ahí en mi lugar. Ajá. Y la persona que lo viene acompañando de este lado y se puedan ver los rostros. Doc, íbamos a hacer una pregunta. Bueno, aquí no se escucha. Mi Biblia, todo mi show. Porfa. ¿Qué tanto podemos llegar a la niñez otra vez? ¿A la niñez? Ajá, ¿se puede? Lo que quieras. Ok. Bienvenidos. Fácil, papá. Hola, gracias, ma. Ay, yo estoy moviendo. Las manos, ¿cómo estás? Yo dije, ya lo trabaron allá. Estaba todo, no se movía nada. Está. Hola, ¿qué tal? Hola. Mauricio, Mayra, mucho gusto. ¿Cómo estás, Mayra? Muchos días, no, Muchos días y muchos muy buenos días. Mauricio, qué gusto, qué honor.
Disculpen la tardanza. No, no te disculpamos. Había marcha en la salida definitivamente. ahí de la carretera. Lo disculpamos. Yo pienso que no. Estamos hablando de castigo que no cumple. No, no es Aquí cierto. para No, servirles. no es cierto. Es para romper. Muchas gracias. Oye, que venías con tu sacrosanta madre. Ay, aquí viene mi Pues madre. entonces, que pase también. No, no le gusta nada esto. ¿No? No de show business. No, pero aquí estamos en plan familiar, en plan buena onda. ¿Cómo quieres, ma? Ya la conozco. Bienvenida, señora. ¿Por acá, Vero? Sí, porfa. ¿Aquí? Sí, ¿Acá? estás bien. Ok. Sí, acá porque Cabina. voy a estar yo transmitiendo desde acá. Ah, perfecto. Acá andamos. Con Estamos todo gusto. entrando ahorita, estamos haciendo un preámbulo Ok. con toda la sabiduría acá del doctor. Total. Formativo, es totalmente formativo este programa. Buenísimo. Doctor, un favorzote. A eso ¿Le alcance nos mi dedicamos. libretita Felicidades. y una pluma, porfa? Esta es nuestra tarea. Increíble. La libretita de Es Mafalda. nuestra tarea. Estamos para sumar. Ajá, 24 esa. horas al día. Y la bolsita rosa, porfa. Sí, Sí, gracias. sí, muy- Gracias, perdón. sí, vamos a todo. Increíble. Y totalmente formativo, creo que ya nos hemos explicado cómo estamos. Sí. De mucha confianza. Desde la otra vez que vamos a venir, ¿verdad? Acá andamos, ¿no? José Alberto ha sido un gran guía en mi vida. La última. Ahí está bien, no le jale mucho, porque aquí sí, mejor. Ahí estás bien. Ok. Toda la naturalidad, la buena y mala expresión que hemos tenido de la vida, las buenas y malas experiencias, cómo las asumimos, con qué madurez las asumimos. Otro favor. ¿Me puede mover la silla para que se vea? Perdón, es que aquí ya estoy enchufado. Perfecto, muchas gracias. Y cualquier cosa. Mil gracias, Abierto, lo que ustedes quieran preguntar. Hay una pregunta, Adelante. vamos a hablar de la AMS que nos acerca, pero no la quiero hacer. Obviamente, lo habíamos estado comentando hasta que nos autorizaron. No, hombre, yo no tengo, lo que menos tengo es miedo. ¿No? La verdad, va por delante, contra eso no podemos. Es como, Va, ya que Los dos creo vamos que igual, entre más abiertos y más como son las cosas, es que el mensaje le llega a te más voy a personas. decir, la verdad, tú tienes más experiencias en la comunicación que nosotros mismos. Nosotros apenas tenemos 3 años. Listo. 3 años. 3 años trabajando y estamos celebrando nuestro 3er año. Queremos también dar la bienvenida, viene totalmente agitado, con la lengua de pechera, como dijera mi señora madre, porque aquí subir las escaleras no es nada fácil, pero también viene agitado porque se quedó trampado en el tráfico. Ya saben, queridos amigos, esto parece excusa ya permanente, pero no, estábamos, el doctor estaba siguiendo ya saben, por el WhatsApp cómo venía Mauricio, pero tenemos ya aquí la voz de Mauricio, la presencia de Mauricio, y lo recibimos con un abrazo. Mauricio, bienvenido. Mauricio Clark. Muchas gracias, saludos, muy buenos días. Disculpen la tardanza, en efecto, no es pretexto. Y de hecho, la salida de la Ciudad de México, así que es donde estuvo el embotellamiento, había una marcha, nunca supimos de qué. Y ya de la caseta para acá vamos. Qué raro, ¿no? Casi no hay marchas. Casi no. Estaba cerrada la Libre, además. ¿En serio? La Libre es la que estaba cerrada. O sea, nosotros veníamos en la desviación hacia la cuota. Ajá. Y ahora no hubo opción para los que iban a tomar la Libre. Pero aquí andamos y dispuestos a compartir. Les agradezco mucho su tiempo y con todo el amor vamos a hablar las verdades, ¿no? Diría Juan Osorio, mi verdad. Bien, bienvenido, querido Muchas Mauricio, gracias. querido doctor. Nuevamente, bienvenido. Estamos hablando de un tema fuerte que se llama Levántate y anda. Híjole, eso lo he escuchado en los últimos 20 años. Después de tantos tropiezos, después de muchas situaciones que mi familia y yo pasamos, hoy puedo decir, soy libre, ¿no? Y esta libertad nada más me la ha dado el Señor. O sea, seguir a Cristo es cuando cambió mi vida para siempre. No canto victoria porque es una lucha diaria de aquí hasta que Papá Dios me quiera tener en este planeta, pero por lo pronto hoy siento esa seguridad.
hoy siento este amor en mi corazón y también la valentía de poder hablar con la verdad. Eso no hay punto de comparación con nada. Verdad. Verdad. Tú eres una verdad. Yo soy libre. Tú eres una realidad. Tú eres Mauricio. Sí. Inigualable. Somos únicos e irrepetibles, ¿no? Únicos e irrepetibles. Y lo decimos únicos e irrepetibles porque hay una razón. Eres un óvulo especial de tu señora madre. Y eres un esperma especial de tu señor padre. Y nada más por eso no va a haber otro igual, aunque haya hermanos. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Claro que sí. Entonces, partiendo de esa naturaleza, de esa biología, eres único y irrepetible. Es una de las grandezas que nos da el Señor. Y que durante años viví frustrado comparándome con todo el mundo, queriendo ser como el vecino, queriendo ser como mi amigo, queriendo ser como el artista, queriendo ser como el conductor. Así lo digo en una conferencia que hoy en día tenemos la oportunidad y que hemos tenido la oportunidad de transmitir en alrededor de 2 años, en donde me levanto las mangas de la camisa y muestro todos los tatuajes, ¿no? Y digo, esto es parte de mi pasado. He pasado también ya por más personajes que un gran musical de Broadway. Ya intenté caber en todos los rincones y en ninguno pude entrar. Ya fui rapero, ya fui popero, ya fui de banda. Ahí me tenías casi todos los fines de semana en el rodeo de Santa Fe. Ajá. Con mis botas vaqueras. Bueno, ya hasta me sentía de banda, ya me sentía grupero. Intenté ser todo menos yo mismo, y cuando le abrí mi corazón a Dios me dio la oportunidad de voltear el dedo hacia mí mismo y me enseñó justamente eso, que soy único e irrepetible, y ahí es cuando aprendí a amarme y respetarme. Ándale, una travesía por la vida que te hace dar esos bandazos. Mira, yo creo que lo importante, estabas hablando tú un poco de la verdad, y en esa verdad estamos también muchos. En esa verdad el yo. Pero ¿por dónde vamos cruzando? ¿Qué te empuja para llegar a estar tambaleándote, estar quizá, lo estábamos diciendo en una oración, porque tenemos una oración al principio, dice, Padre, fui creando turbulencias que cada una me fue arrastrando a los pantanos más hediondos, sofocantes y ridiculizantes de mi ser. ¿Qué te fue empujando, Mauricio? Que cada vez me iba alejando de mi yo. Que cuando hay muchos factores. Cuando llegué a ese punto, ya que en el que Dios me dio la oportunidad de cumplir todos mis sueños, nada más me faltó uno, que era estar en un programa de concursos, ¿no? Ya me gustaba mucho Paco Stanley, y ese era dentro de mis sueños, estar en un programa de televisión. Pero de todo lo demás, lo que me propuse de niño, yo pensé antes, o sea, voy a hablar una antes y un después, 36 años antes, hoy tengo 38. 36 años como mi vida pasada, yo pensé que todo lo que había logrado había sido por mis esfuerzos. Okay. Y sí, digo, también voy a validar que hubo mucha disciplina, hubo mucha entrega, hubo mucha dedicación, a pesar de haber nadado contracorriente, empezando en mi círculo principal, que es mi familia. Vengo de una familia aparentemente funcional. Sabemos que no existe eso en ninguna familia de todo el mundo, pero bueno, con 2 padres que se aman, que siguen casados, que se prometieron ese amor eterno en la iglesia ante el Señor, de una familia en la que mi padre nos pudo dar estudios en colegios, de tener o estar muy cercanos al deporte, del amor el amor a los animales, nos inculcaron el amor a los animales, nos enseñaron a dar las gracias, a pedir perdón, pero somos de una familia que somos católicos culturalmente, ¿no? Íbamos a la iglesia quizá un 24 de diciembre, entonces yo entrar a misa, pues no entendía absolutamente nada, y entrar a una iglesia, pues no entendía nada de lo que había, de repente había un señor en una cruz y yo no sabía qué era eso. ¿Ibas a misa? Los días 24. No, que iba a participar. Y luego cuando eran las bodas, los 15 años, todo esto, lo que menos quería era ir a misa, ¿no? Yo ya me llegaba directo al banquete, llegaba al show, llegaba al baile, al chupe, ¿no? Entonces, cuando salgo, estudiamos mi hermano y yo en el colegio Cristóbal Colón, lasallistas, y siendo bien honesto, cuando salgo de preparatoria de ahí, salí odiando la religión, salí odiando a Dios,
salí odiando a la Virgen, salí odiando ese tipo de estudio tan riguroso. Era un colegio de hombres en ese entonces, ahorita ya y es mixto. Pero salió odiando a la Miss Chata, ¿no? La que nos daba la clase de moral. Es más, fíjate cómo me burlé de Dios desde chavito. O sea, ya el otro día le contaba a José Alberto eso. En el Cristóbal, cuando venía la clase de moral que nos daban los jueves, me acuerdo, a las 12 del día, antes de que llegara la Miss Chata, pues yo era el bufón del salón, ¿no? Entonces, antes de que llegara, había una cruz en el pizarrón y yo volteaba la cruz. Y empezaba yo a dirigir a todo el grupo a decirles, chatanas, chatanas, porque iba a entrar la Miss Chata. Chatanas, y entraba la michata y hacíamos como un cascabeleo con las manos, entraban, todos nos reíamos, la michata muy enojada. Total, abríamos algún versículo, jamás entendí la Biblia, yo pensé que eso era un cuento, ¿no? Bueno, de la ciencia ficción, y que eran puras burradas, y que Dios era de fantasía, que eran realmente una forma en la que podían tener sometido todo un planeta. No creía nada, a pesar de haber visto al Papa Juan Pablo II cuando ofició la misa en el gimnasio del Colegio Cristiano Colón, y de mucha cercanía. ¿Por qué cuento esto? Porque después de este proceso vino la parte más fuerte, o el choque espiritual más fuerte, que fue odiar a Dios. Empezaron a suceder muchas cosas, y que ahorita abundamos en eso, pero sí quiero tocar esa parte, cómo vengo de una vida en la que Dios no existía en mi vida, en la que no sé dónde quedaron los principios, los valores que me inculcaron en casa, sobre todo en el colegio. Hace un año regresé al Colegio Cristiano Colón a ofrecer 3 conferencias, pero sobre todo a decirle a los hermanos, al hermano Francisco, al hermanito, ya regresó Bosco, ya regresaron varios, a pedirles perdón, porque si esa semilla no me la hubieran sembrado ahí desde mi infancia, hoy estaría muerto, ¿no? Así de sencillo. Fíjate qué curioso, porque tú en ese tiempo, Mauricio, en esa parte de su vida, estaba hablando de cosas fuertes dentro de su existir, odiar, incluso que estabas en realidad odiando. Sí. Y más tarde te vas encontrando poco a poco, dices, yo no entendía esto, pero hoy le vamos dando a entender. Te voy a leer otra pequeña parte de la oración, si tú me lo permites. Por favor. Señor, soy ese hijo pródigo que describe tu apóstol San Lucas. Perfectamente mi vida toma el mismo color de la oscuridad, y esas palabras de tu apóstol tan presentes, tan reales, que es un verdadero encuentro con tu presencia y en la paz interior, con la alegría y con la felicidad buscada por mucho tiempo. El hijo pródigo. Cuando vi la primera vez ese cuadro, lo había visto quizá hasta en clases, pero nunca había entendido, ¿no? Que era una cita. Cuando vi el Rembrandt con el hijo pródigo, sí, y ya cuando conocí todo el trasfondo, pues sí, dije, soy yo, ¿no? Creo que ahí hemos andado muchos. Por eso te rapaste. Por eso me rapé, exacto. Y traigo un guarachito. Me pasó exactamente lo mismo, independientemente y alterno a mis sueños que tuve desde niño, fui cumpliendo los sueños de los demás, de los adultos. Sí. Hay veces que terminamos haciendo los sueños de los papás en lugar de ir por los nuestros. Te fuiste despersonalizando. Sí, porque yo cuando llego a ese punto en el que, a ver, ya viajé por todo el mundo como me lo propuse, ¿no? Yo me propuse de chavito que antes de los 30 años tenía que pisar los 5 continentes. Y a los 30 años estaba en el último, en el continente africano. Me comprometí a unos Juegos Olímpicos y llegaron 4 Juegos Olímpicos. Me comprometí a mí mismo a llegar a un mundial, llegaron 4 mundiales. Me comprometí a mí mismo a representar a mi país en eventos internacionales. Y tuve la oportunidad de ser seleccionado nacional de pentatlón moderno. Y ahí estaba ya, no en juegos, pero sí en campeonatos centroamericanos, en campeonatos panamericanos, que es muy diferente a juegos panamericanos y centroamericanos, de estar en un mundial en Barcelona, representando a mi país. Me propuse trabajar como reportero y conductor como soñaba desde niño. ¿Por qué menciono esto? Porque desde la infancia yo escucho una palabra muy habitual que hoy la voy a utilizar como la palabra estúpido. Mi papá me decía de una manera más fuerte.
el sometimiento, la forma en la que fuimos educados, mi hermano y yo, sobre todo somos tres, Alan, el mayor, sigo yo y luego mi hermana Dulce. Pero digamos que los que crecimos juntos fue Alan, un gran jugador de fútbol, portero, primogénito, consentido de mi padre, y con excelencias académicas, nada que ver con lo mío, ¿no? Como digo en la conferencia, yo nunca reprobé, pero mi promedio siempre fue entre 7.5 y 8. Me costaba mucho aprender inglés y también por no aprender inglés con la velocidad como mi hermano, mi papá me llamaba estúpido, porque yo no me costaba mucho. De niño yo le decía a mi... Perdón, aparte de otros improperios o nada más era este. No, pues eran todas más fuertes, ¿no? Fue como fue educado él. Sí. Fue riguroso, Sí. fue fuerte mi papá. Y me llamaba estúpido por varias razones. Cuando yo le decía que quería dedicarme o quería nadar, él me decía que tenía que jugar fútbol, curiosamente es su deporte favorito, ¿no? Yeah. Entonces siempre me decía, marrano, estás bien gordo, estás hecho un gordo, mira nada más. Y cuando le decía que quería dedicarme a ser reportero y conductor, me decía, igual, estás bien estúpido, ¿cómo crees? Además hay puro homosexual, puro drogadicto, y se lo cumplí. Ahí aguántame tantito. Aguántame tantito, claro porque también como parte de tu propio testimonio, que es también formativo, que tenemos que verlo desde ese ambiente. Claro. Vamos a dejar también a irnos a un pequeño espacio, pero también vamos a dejar a los papás pensando, a todos nuestros escuchas, ¿cómo están educando a sus hijos? ¿Qué tipo de lenguaje están usando? Nosotros tanto la licenciada Mayra, mi compañera, como servidor, estamos trabajando mucho en esta formación. O sea, cómo está impactando este tipo de palabras en la mente y en el corazón de los chicos. Amén, de que estás diciendo nada más las palabras, pero falta la energía con lo que te está diciendo. Y de hecho ahorita voy a compartir el momento que marcó mi vida para siempre fue justamente por lenguaje. Ahí espérame tantito, que vamos a dejarlos. Claro que sí. Esperándonos, ¿sale? Vámonos un pequeño espacio. Somos Alberto. Da una oportunidad. Platícale ahorita lo que estamos haciendo para dar un... Sí. ¿Dónde vas? Estamos platicando sobre el debilitamiento de la voluntad, de cómo el apego al placer corporal genera intolerancia al displacer corporal. Y eso genera intolerancia a la frustración. La intolerancia a la frustración te hace débil de carácter y te hace sufrir más. Y estábamos hablando de cómo eso se relaciona con la educación de los papás hoy, que también el papá varón hoy no está haciendo su papel de entrenador de sus hijos, ¿no? Entrenarlos para la tolerancia a la frustración. Y hablábamos de los límites, y que los límites no significan ni ofender, ni gritar, ni pegar, ni nada, sino que con amor ayudarles a los niños a que vivan las consecuencias de sus actos. Claro. ¿No? Es para que vean para que aprendan sobre la vida, para que aprendan a tolerar más la frustración, porque los que no sabemos tolerar la frustración somos más infelices. Y eso se relaciona mucho con el tema de las drogas y la sexualidad y el padre, ¿no? Y entonces, pues ahorita estamos ahí conectando un poco con lo que tú tengas que decir. Y la importancia también del acompañamiento, tanto el acompañamiento profesional ya una vez después de, que puede ser tanto para el coach en lo deportivo, el nutriólogo para las dietas, la salud mental, pero cómo hay acompañamientos que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros, o acompañamiento que lo estamos viviendo en casa y que es un ambiente tóxico. Pero justo es lo que ya no hay. Ya no hay figura materna, ya no hay figura paterna. El otro día que hablaba con un coach de natación me decía, es que ya no va a haber figuras, ya no se puede entrenar. Ya el otro día le estaba diciendo a un chavito que le faltaban 200 metros en la alberca y que le dijo que se estaba burlando de él por su gordura, que iba a ir a derechos humanos. ¿Sí? Entonces, él dice, coach, ya no les puedo decir nada, o sea, ya no se les puede exigir. Esa contestación es el síntoma
de la falta de figura del padre. De la autoridad, porque también pues no hay credibilidad. ¿Por qué me lo vas a decir tú si tú no lo haces? No Porque le estás han enseñando, erradicado ¿no? al terapeuta, al maestro, a los coaches. Les han quitado ese poder, pues, de ir educando a alguien. ¿Quién va a educar? Lo está educando el gobierno, lo está educando el Estado. Y ese desprendimiento tan atroz que han hecho, que de verdad es algo antihumano. Yo te voy a educar, yo Estado te voy a decir cómo tienes que ser. Ni tu papá, ni la institución, no sé, ni siquiera un ministerio, bueno, ni siquiera hablamos de eso, ¿no? Porque menos aún. Oye, hay mucha incredulidad, le creen más al FIFA 2018 que a un sacerdote. Pero también son poco los líderes espirituales, llámese católico, protestante, que va siendo cada vez un poquito menos creíble, ¿no? Sí. Yo ahorita te puedo preguntar qué autoconcepto te dejó la relación con tu padre y adolescente. ¿Qué autoconcepto como varón te dejó? Ok. Creo que esa parte es importante. Claro. O si tú lo que es acaso. No, sí. Realmente te digo, es que me voy. En la última hojita hay unas preguntas. Bueno, Armando, ¿me pasas mi mamila, porfa? Y ahora regrésale, ahora pásale su agua. Muchas gracias. Sí, gracias. Justo esa hojita. Gracias. Gracias. Ya necesidades imperiosas. Unas preguntas. Sí, claro. ¿Qué sabes en corto? ¿Qué significa ahora Dios? Etcétera, etcétera. Ella va a lanzar. No sé si tengas inconveniente. ¿De qué? Bueno, no, yo no estaba acá. Estas, ten. Okay. Mejor. Porque si no Es una sola palabra, amor. No es que el amor es lo que es. Nada más la hojita. No hay arma más poderosa que el amor. Y ese es Dios. ¿Y esto? Está adentro. ¿Sí? Hay gente preguntando. Sí, ahí van las. Sí, justo. Hay preguntas. Hay preguntas en nuestro auditorio que van saliendo, preguntas muy interesantes. Bien, queridos amigos, nos encontramos. Esto es Encuentro con la radio y es el programa ABC de Sofía. Les saludamos a todos. Estamos con un tema muy fuerte, que es el comportamiento humano, que es Levántate y Anda, y está con nosotros un invitado muy especial que nos hizo el gran honor de estar hoy con nosotros en esta cabina. Gracias. Mauricio, de nuevo, nuevamente bienvenidos, la segunda parte del programa, bienvenido. Muchas gracias. Saludos. Y también está con nosotros nuevamente el doctor José Alberto, tu gurú. Sí, ha sido mi guía. Tu guía. ¿Qué más ha sido José Alberto, doctor José Alberto? Antes que otra cosa es impresionante, de la primera vez que tuvimos contacto, que tiene como 4 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Por qué digo esto? Porque fue impresionante que empezó más una amistad antes que una relación terapeuta-paciente, paciente-terapeuta. Y los dos nos llevamos una gran sorpresa, que cuando le compartí el testimonio ya a grandes rasgos, con todos los puntos y comas, coincidía hablando, digamos, del asunto de la homosexualidad. Coincidía. Para mí fue una gran sorpresa cuando agarró su tablet, y eso fue la segunda o tercera vez que nos vimos. Y me enseñó los datos científicos de cómo una persona podía cambiar esa orientación, esa manera natural como tal fuimos concebidos. Y coincidía exactamente con lo que yo le había contado. Y yo nunca había visto esos datos, pero tal cual se lo especifiqué, ¿no? Ya abriéndole mi corazón, pasó esto y esto y esto y así. Y cuando me enseña, mira, del año 1 al tal, digo, órale, o sea, parece que me estás describiendo. Los dos yo creo que nos llevamos una gran sorpresa, y lo que me decía José Alberto es,
ahí corroboramos los dos, ¿no? Sobre todo una parte que ha sido un proceso espiritual muy difícil, así lo he expuesto públicamente. Hoy en día les puedo compartir que llevo 2 años y sigo en proceso de conversión muy fuerte. Y por eso he dicho también públicamente, estos 2 años han sido mucho más dolorosos que los 20 años como alcohólico, drogadicto y con una vida en homosexualidad. Yo he expuesto la parte de la homosexualidad como lo más profundo que toqué, lo más profundo que viví, de cómo terminé en esas orgías, cómo mi vida eran las orgías, era la cocaína, era la pornografía, era la masturbación, era siempre estar buscando sexo, sexo sin límites, sexo sin protección, de haber conocido la parte homosexual hasta lo más profundo. Igual lo de las drogas, igual el alcohol, igual la pornografía y todo. Pero para llegar a estos puntos hay que recalcar algo. Por algo se empieza. Claro. Entonces, ¿Dónde empezaste? Pues ahí yo no sabía, fíjate lo que son las cosas. Estos 20 años mi familia y yo hemos pasado por muchos procesos. Correcto. Sobre todo, yo siempre hago hincapié y valido muchísimo la labor de mi mamá, que está aquí afuera de la y que siempre he dicho y siempre he expresado el amor que le tengo y que para mí es el ser humano en este planeta que más ama. Porque gracias a ella pude cumplir muchos de mis sueños a pesar de que mi papá me llamó estúpido, ¿no? Aquí voy a dar dos cosas. Ella fue la primera que a escondidas por una situación económica difícil en casa me compró mis primeras paletas, aletas, Poolboy, gogles, gorra y así pude llegar y cuando estaba en el Parque Olímpico de Montjuic, allá en Barcelona, España, en ese banco de salida de la alberca de 50 metros, de alberca olímpica con las potencias mundiales, dije, ay mamá, lo logramos, ¿no? Igual cuando califiqué a ese mundial, esta mamá en la pista de atletismo en la última prueba que era de 3 kilómetros campo traviesa, al igual en esas noches de estudio en las que no podía, en las que mi papá me llamaba estúpido y yo lloraba con los libros porque no podía estudiar, me costaba mucho, ahí estaba mi mamá, ahí estaba sirviéndome eso, ahí estaba acompañándome en esas primeras apariciones en televisión. ¿Qué es lo que pasó? En estos 20 años pasó lo mismo que María con Jesús en la cruz en el Monte Calvario, ante los pies de Jesús. Llega un momento en que el papá se abre y la única que queda ahí es la mujer, es la mamá. Okay. Se queda a pesar de las burlas, a pesar de las ofensas, a pesar de los ataques y a pesar de todo. Así estuvo mamá y no me va a dejar mentir. Hoy estoy hablando con honestidad pura, sin tratar de convencer a nadie, sin tratar de cambiar a nadie, simplemente compartiendo lo que hemos vivido. Simple y sencillamente es que estamos viendo un rostro real, no maquillado. Muchas gracias. No tengo por qué. Hoy, ya cuando caminas libre, cuando ya llevas a Dios aquí en el corazón, cuando te enseña el power y de qué se trata la vida, ya, okay, dices, ay, no, ya andaba perdidísimo, ¿no? Esto es una Matrix. Oye, entonces, cuando... Perdón, a lo mejor voy a entrar en otro, no, adelante, en un vericueto. Y entonces nos damos cuenta de que, sí estaba medio estúpido porque me perdí. Claro, hoy a eso iba. En esos hospitales, en esas 8 sobredosis, ahí estuvo mamá. En esas hospitalizaciones, ahí estuvo mamá. En esas 6 rehabilitaciones, ahí estuvo mi mamá. En ese infarto, en ese soplo, en esas ambulancias, ahí estuvo mi mamá. A pesar de toda la situación de mi papá. Que mi papá se metía mucho como los demás, que ven de fuera. Que me llamaba, ya ves, como si yo fuera culpable. Los últimos 10 años, de 16 como cocainómano, los últimos 10 años no me quise drogar una sola vez. Pero aún así no podía parar de consumir cocaína. Y acabé como me dijeron esa primera vez a los 20 años en un grupo de alcohólicos anónimos. Si sigues así vas a terminar solo inhalando cocaína, viendo fotografía en un motel y solo. Así es como acabé. ¿Qué pasó? Después de estos 20 años en los que intenté terapeutas, psicólogos, psiquiatras, terapias con perros, terapias con caballos, estas 2 últimas en Cuernavaca, en un centro de rehabilitación. Chamanes, brujos, rituales mayas, como lo hice allá con los lacandones en Chiapas. Intenté todo. Mi desesperación por dejar las drogas siempre fue tanto que intenté todo. Y a conciencia. Hice al menos 8 cuartos y quintos pasos de AA. O sea, realmente, si tú me preguntas, ¿qué hiciste para dejar eso? Hice todo lo humanamente posible. Los mejores centros de rehabilitación, los mejores terapeutas, los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras. Ojo,
El acompañamiento terapéutico es muy importante. Si lo haces a conciencia, si abres corazón, porque es ayuda profesional. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque a pesar de haber hecho a conciencia, de haber gritado en esas haciendas en la madrugada, haciendo cuartos y quintos pasos, gritando el amanecer como loco ahí de que, ¿sí? Ni siquiera eso. Nunca pudimos dar al punto en el cual cambió la vida y a eso voy con la pregunta que hacías en un principio. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo le abrí mi corazón a Dios, cuando viene una conversión, porque el primer año de conversión estaba viviendo una conversión sin saber que estaba viviendo una conversión. Simplemente yo iba haciendo caso a una voz. Yo decía, no sé si viene de afuera, no sé si viene de adentro, ¿qué es? Pero me da paz. Entonces yo nada más iba siguiendo indicaciones. Le decía a mi mamá, no sé si ya quedé loco por los antecedentes de drogas, pero alguna vez un terapeuta me dijo, si tú crees que estás loco, es que, y te estás dando cuenta que estás loco, es que no estás loco porque te la estás dando cuenta. ¿Sí me explico? Claro, entonces, claro. Entonces yo empezaba, ya hablaremos, no, si no es ahorita, en otra ocasión, cómo fue el proceso de conversión, pero lo que voy a decir es que cada vez me iba dando más paz. Ahí estaba de rodillas orando, ahí estaba haciendo todo lo que me iba indicando, el proceso del arrepentimiento, del perdón, de haber utilizado mi cuerpo como objeto, de haber pagado a tantos, de haber tenido a manos llenas y hoy no tener un peso, de haberme sentido culpable de haber destruido la familia, de el perdonarme haber visto a mamá hincada suplicando que dejara de drogarme, de haber perdido la chamba, de haber gastado esa penúltima rehabilitación 2.600.000 pesos en un lapso de 6 meses entre cocaína y prostitutos, de haber, o sea, ¿sabes? Toda la culpa, la vergüenza y frustración que tenía encima. Cuando viene todo este proceso, en los primeros 5 meses, en oración, me acuerdo que estaba hincado en una madrugada y de repente me empezó a decir que hiciera ciertas cosas de limpiar con cloro y todo eso. Total, llegué a un punto en el que todo el cuerpo se entumió y así han sido estos 2 años. De repente se calienta el cuerpo por dentro de una manera indescriptible, empieza una sudoración como si hiciera un mes, una hora de gimnasio, de que el pecho cardio, sí, como cardio. Ajá, y empiezo todo a entumirse todo el cuerpo y vámonos a reventar a llorar, ¿no? Y vómito amarillo, vómito verde, así es como ha sido. Ese ha sido el proceso. Una vez, un día de esos, de repente empiezo a sentir como si la cabeza, porque en la etapa de conversión, aquí sí puedo hablar, ¿no? Con más, tipo Linda Blair, la cabeza. Sí, empieza como si te reseteara la cabeza, como si te formateara, si te quitara el USB y te pusiera otro, y empiezas al dolor de cabeza, así que le dices, ay, aguanta. Yo ya empezaba a distinguir de dónde venía todo, ¿no? Y aguanta, bueno, me dolía mucho, y te pone la imagen de todo, de cada situación, del perdón, ¿no? De cada cosa. Esa vez, la imagen que me la puso con sonido, me la puso con olor, ¿no? Con con ya todo olfativo. Me lo pone con los colores tal cual como si yo, en el momento que yo tenía 3 años. Independiente de haber crecido con una autoestima muy lastimada, con una autoestima incluso totalmente... Dual. ¿Mandé? Incluso dual. ¿Por qué dual? Porque por uno tenías el cariño de tu madre y por el otro tenías sí, pero es la figura paterna, está el apapacho materno, pero mi figura aspiracional, mi figura a seguir es mi papá. Claro. O sea, y yo cuando me retiré del deporte, me retiré frustrado, porque yo regreso a ese mundial y todavía mi papá se burló, me dijo, ¿eso fuiste? Yo dije, oye, somos 8.000 millones de habitantes y mi ranking mundial, mi mejor ranking mundial fue número 24. Entonces yo lo veía al revés y decía, oye, hice mejor esfuerzo, estuvo bien, ¿no? Pero mi papá siempre la burla, siempre las ofensas a eso. Y cuando viene esta etapa de conversión, hablando específicamente de lo sexual, me pone papá Dios la imagen de unas regaderas en el Club Casablanca Lomas Verdes, mi papá tallándole la espalda a mi hermano, yo en el pasillo desnudo, 3 años, a los 3 años veía mi cuerpo como es, así como veía mi mano derecha, mi izquierda, veía mi pene, mi pierna, todo, tal. Bueno, pues nunca le había prestado atención, simplemente es mi cuerpo. No le das otro tono. No, sale mi papá de la regadera de estar trayendo a mi hermano y lo que le dice a mi hermano, mira el pitito de tu hermano.
y se empieza a burlar mi papá junto con mi hermano de mí. Ujú. Yo jamás me había puesto a pensar en un tamaño de pene. Nunca me había puesto a imaginar o nunca me había puesto a ver el pene. Para mí era ¿Tenías cuántos años? 3 años. Ok. Yo lo Para ti el primero que pene, hice cuando se empezaron a burlar los dos ya, fue voltear a ver el miembro de mi papá. Un miembro de un señor de 30 años, mucho mayor al mío de 3. Mi hermano mayor que yo, con un miembro también mayor mío. Volteé a ver las regaderas y veo puros señores con un miembro mucho más grande que el mío, pues eran puros adultos. Empecé a vivir frustrado, forever, comparativo. comparativo. No nada más me fijaba en el tamaño del pene de mis amigos y el mío, me fijaba quién tenía el mejor coche que yo, me fijaba quién tenía mejor ropa que yo, quién iba a esto, ¿sabes? Empecé ¿Con una quién fue tu primer, frustración total. ¿con quién fue tu primer comparativo? Ahí Con mi está, papá. pero después, o sea, inmediatamente No, después pues de ya eso. vienen mi hermano, vienen los primos, vienen los amigos, porque en la etapa adolescente eso es muy común, es muy recurrente entre hombres, ¿no? Esa parte de la virilidad, del tamaño del pene, todo. Pero a mí me pasó, aún siendo ya en edad adulta, aún ya estando con otros hombres y todo, y ver que mi miembro era perfectamente normal, me pasaba como la mujer anoréxica, o el hombre anoréxico, o el hombre o mujer bulímico, o Ya. que yo en el espejo, o sea, aunque ya estén en huesos las anoréxicas, pesando 25 kilos, se siguen viendo gordas, me pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo empecé a fijarme en miembros, yo empecé a fijarme en hombres, yo empecé a fijarme en las nalgas del compañero, en sus ojos. ¿Por qué? Porque yo cuando le decía a mi papá que quería estudiar o que quería ser reportero y conductor, se burlaba y me decía que yo no era güerito, que yo no tenía ojos azules, que estaba feo, que estaba hecho un marrano, que Sí, jamás... proceso de Sí, comparación. claro, que jamás iba a poder llegar a la televisión, Ya. que además no teníamos contactos, que no teníamos palancas para entrar y todo eso. Entonces yo entré en una frustración tal cual que alguna vez que platicaba con José Alberto coincidía esos datos, que en esa etapa de la adolescencia, cuando viene el conocimiento y la exploración sobre todo, esa admiración del compañero que es el estrella de fútbol, el que está acá, o según los estereotipos, ahí viene la otra parte, lo más agresivo. Y eso lo digo como comunicador por todas esas juntas en las que estuve, en la que íbamos a ver cómo íbamos a manipular a todo un pueblo, en las que cómo iba una marca de por medio, en donde no hay ética, no hay moral, y simplemente lo que importa es el consumismo, el materialismo, sin importar qué tanto vamos a destruir a las personas. Y ojo con esto, queridos amigos, porque nos están sumiendo exactamente en toda esta manipulación. Aquí déjame hacer un pequeño break. Claro, claro. Me paso Por con favor. Alberto, un segundo. ¿Cómo llegamos a eso ya desde el orden interno de la cabeza, Doc? Mira, hay muchas cosas que me gustaría comentar. Como decía Mauricio, cuando platicamos nos damos cuenta y nos sorprendemos mutuamente de las experiencias, de cómo coincide esto con la... O sea que inmediatamente uno se da cuenta que los procesos que vivió Mauricio de manera, por un proceso religioso en la oración y todo eso, es, por ejemplo, él hace ratito decía del calentamiento del cuerpo, de repente recordar a los 3 años y todo eso. Bueno, el proceso religioso lo llevó como por una profundización y a una reconexión consigo mismo. Eso es muy interesante. Sí. Porque la vida que estaba llevando, todo este asunto de bueno, además que tenía antecedentes tenías algo de práctica con tanta terapia en la que habías estado. Claro, por eso digo, es vital, es muy importante. Simplemente era más difícil tener ayuda profesional porque yo estaba ya enroladísimo hasta abajo. Y para destrabar a alguien de allá de una adicción y de algo es mucho más complejo. Pero por eso he tratado de decirle a las personas que si apenas están empezando en cualquier situación, acudan a ayuda profesional, que los van a ayudar a destrabarse mucho más fácil. Hay algo, perdón, que quiero aquí señalar, que muchas veces nosotros estamos señalando el defecto de una persona, pero aquí quiero sobresaltar el esfuerzo que has venido desarrollando en todo este proceso de vida, lo que hablábamos al principio del programa. Una persona sin el desarrollo y esa capacidad de esfuerzo se va a frustrar muy fácilmente. Él tiene un gran mérito, aún cuando la gracia de Dios
Claro. le haya guiado Claro. en un gran medio. La gracia no te ayuda si tú no quieres y si Claro, tú no pones los claro. medios. Mi mamá está aquí, no me va a dejar mentir, en esa situación tan mundana, en esos hospitales, en esa sobredosis, agarrados de la mano, ¿sí o no, ma? Siempre le decía, ma, yo te prometo que de esta no me voy a morir. O sea, realmente fue una lucha que pues en lo que es estar encerrado en posición fetal en los moteles, Sí. sin poder dejar de consumir. Yo los últimos 10 años partía la cocaína con lágrimas, con la nariz ensangrentada, sin poder parar, y yo paraba y yo me decía, ya, Mauricio, ya para, el corazón te va a reventar, y ya sin poder. Me acuerdo, una de las sobredosis, el corazón estaba en 196 y no me lo podían bajar, y me acuerdo el pecho totalmente erguido y entre cuatro trataban de bajarme a la camilla el pecho, pero era tanta la fuerza de la irrigación sanguínea Claro. que no podían bajarlo, ¿no? Claro, Y ya claro. todo conectado y acá todo torombolo y no podían. Perdón que te Ajá, interrumpa. adelante. Me regreso tantito, Sí. Mauricio, y cómo se conjuga aquí una parte esencial del Padre Nuestro, en donde decimos, hágase, Señor, tu voluntad. Y empiezas a dejar ya tu voluntad, como ya no la puedes manejar, se la empieza a dejar a Él. Y entonces internamente aquí nos vamos con otro claro. ¿Te parece, Mauricio? Claro. ¿Qué está surgiendo en ese momento? Mira, yo quiero explicar algo un poco porque mucha gente y han difamado a Mauricio como si él estuviera hablando de magia, como si él estuviera haciendo un show falso de que un día se despertó y ya se burla de la varita mágica con que se le quitó la drogadicción y la homosexualidad. ¿Me das chance de interrumpirte? Y lo voy a leer, si me lo permites. Por favor. Eclesiastés nuevamente. Las risas del necio se parecen al crujir de las zarzas en el fuego. Wow. Y también son vana ilusión. O sea, aquí no estamos hablando de algo que, como tú dices, mágico. No estamos hablando de algo mágico. Estamos hablando de un proceso en donde Dios está participando. Sí, son tres elementos. A ver. Lo humano, Sí. digamos, decía yo hace rato, el aprendizaje al nivel que sea que haya llegado él, de sus emociones, de su vida interior, etcétera, por la terapia y todas las 80 terapias que pasó. Bueno, Ese dice es un 80 y elemento. media. Por más ineficaces e incompetentes que pueden haber sido esas terapias, algo le dejaron, ¿no? Claro. Evidentemente. Claro. Luego está el elemento de su voluntad. Él nos estaba contando cómo le decían, no vas a poder, y él, no. Hasta cuatro mundiales, 4 olimpiadas, Sí. los 5 continentes, ok. Esa es una parte de él, de su carácter, de su arrojo, que Sí, yo le claro. admiro muchísimo. Y él es donde eso a mí me ha ayudado a mí por su carácter arrojado. Y el Qué otro, bonito lo dijiste. claro, a veces puede ser imprudente, pero también puede ser. Ya llegó. Si no se cuida esa línea, Exacto, segundo si no se cuida esa línea, Claro, pero es que es la mentalidad competitiva, ¿verdad? Así me decía mi entrenador en la alberca, mi entrenador Dickinson. Pareces gargajo, ¿no? Cuando iba nadando. Y también la parte de mi papá de que no puedes. No. Entonces, que despertó la reactividad, ¿no? Exactamente. Es que nada es bueno, nada es malo, depende de cómo lo quieras canalizar. Sí, como canalices, ¿no? Y el tercer elemento es la gracia de Dios, la palabra de Dios, la gracia de Dios, el escuchar Claro. dentro de la conciencia la voz de Dios, nuestra conciencia profunda es la voz de Dios. Ahora, esto parece que lo fue preparando para cuando Dios pone la cereza en el pastel, ¿no? Da la estocada última y la gracia de Dios lo termina de transformar profundizando y fíjate, atravesando las desconexiones emocionales hasta llegar a profundizar dentro de sí mismo, a observar las líneas emocionales que conducían hasta, en este caso él hablaba de algo que se convirtió en psicología, le llamamos trauma. Es decir, una experiencia que para la mente del niño, por la inmadurez del cerebro infantil, Claro, por todo claro, eso, claro. que es normal, una experiencia que no pudo interpretar de manera adecuada un niño pequeñito de 3 años, No tenía la plena conciencia. que no sabía distinguir si era burla, si era humillación, si qué, pero lo deja en una confusión y en una sensación como de inferioridad, Sí. y no lo puede procesar, se queda como una memoria, digamos, vamos a
un lenguaje sencillo, que se queda como empachado el cerebro con una experiencia que no puede digerir. Ojo, y aquí quiero hacer perdón, ¿verdad? Aquí un paréntesis. En mi caso, ¿no? Hablando de manera muy personal, ¿qué es lo que sucedió? Los estereotipos en donde nosotros medios de comunicación te decimos cómo tienes que vestir, qué es lo que tienes que usar, qué es lo que tienes que hacer, a dónde tienes que viajar. Todos tenemos el control, ¿no? Del pueblo. Ok, independientemente de eso, de compararme siempre con los estereotipos, ¿qué pasó? Hablando de lo que hablamos, lo que me sucedió de la burla a mi pene, de parte de mi papá, de parte de mi hermano, ese día, ¿qué es lo que pasó? Que conforme fui creciendo, había compañeros, y eso era normal, y siempre hablando de esa parte, y hablando nosotros netamente como hombres, siempre hay un compadre, un amigo, un primo que tiene un miembro mucho más grande, pero mi fijación era fijarme quién era el que lo tenía más, no en mí, no en lo que menos, siempre era eso, ¿sí me explico? Entonces, claro. Eso totalmente distorsión, a mí en mi caso me hace sentir muy mal, pero no por ya compararme, sino por un hecho, un trauma, un hecho traumático en el que mi papá, de nueva cuenta, ¿qué pasó en mi caso? Que yo odié a mi papá durante muchos años. Yo le llegué a desear la muerte a mi papá. Yo le guardé mucho resentimiento y mucho rencor. Sí, claro. Entonces, en mi caso, de eso, no nada más era una fijación se convirtió en una obsesión, y de una obsesión en una aberración. Traía los cables ya completamente. Sí. Entonces, fíjate, en esa experiencia, como lo cuenta él, la oración, la palabra de Dios, la voz de Dios dentro de su corazón, le lleva a profundizar dentro de sí mismo hasta poder hacer duelos. En psicología se llama eso. ¿Sí? Llegas al corazón de la herida y puedes hacer el duelo por eso. Porque fíjense, curiosamente, la compensación sexual, en este caso, en el caso de Mauricio, porque no es el único caso, también en la heterosexualidad hay compensaciones sexuales, ¿no? Pero en el caso de Mauricio, hablando de una compensación homosexual, esa compensación homosexual, el hedonismo, las drogas, muchas cosas, no es lo único. Pero entre ellos, el sexo homosexual es una compensación para evitar el duelo del corazón, el duelo de esas heridas. Es decir, se quedan congeladas, trabadas. Se quedan rayado. Como compensación, yo te les voy a poner un ejemplo porque yo también descubrí que era una compensación. Cuando yo terminé de tener sexo con hombres, la verdad, nunca me sentí, no había una felicidad plena. A pesar de que yo quería mostrar todo lo demás y gritar a los cuatro vientos, tengo pareja, me voy a casar con mi pareja homosexual y esto, en el fondo no existe. Y por eso en el ambiente gay, ojo, no estoy atacando a sectores de LGBT, estoy diciendo lo que me tocó vivir 20 años en ese sector. Estamos hablando aquí, queridos amigos, de un testimonio de vida. No estamos hablando de grupos, no estamos hablando de instituciones, no estamos metiéndonos en lo absoluto a juzgar absolutamente a nadie. Simple y sencillamente estamos teniendo un contacto con un testimonio, con una vivencia, con un yo real, con lo que estamos hablando al principio, Mauricio, y que simple y sencillamente estamos tocando el punto desde lo profundo de la psicología hasta lo profundo que un ser humano puede llegar a ser, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Justamente llegó una vez un prostituto, un extranjero. Llegó a casa, llevaba entre 3 y 5 días sin comer y sin dormir. Llega y me dice, oye, ¿hace cuánto no comes? Imagínate la cara, ¿cómo está? Sí. Le dije, no sé, yo 3, 4 días, 5 días sin comer, sin dormir y sin dejar de inhalar cocaína. Fue un ángel que me mandó el Señor, agarró el refrigerador, me preparó de comer, comí por fin algo, y después de eso me dijo, tú no necesitas sexo, tú lo que necesitas es un abrazo. Me acuerdo que me solté a llorar muchísimo, en efecto, es lo que dice José Alberto, es la compensación. Se quedó conmigo hasta que me quedé dormido, ni me asaltó, ni me tuvo más compasión. No lo vuelve a ver, no sé quién es, pero lo que es un hecho es que si no me llegado esa persona me hubiera muerto. Y en efecto, lo que buscábamos yo durante años, y no nada más hablando de la parte sexual, pero la parte afectiva de mi papá, la parte afectiva de los amigos, de una relación, iba con el corazón en la mano comprando amor, deja todo el sexo,
comprando amor, que me sintiera. Cuando yo me retiro del deporte, me di cuenta que ni el deporte me gustaba, aún habiendo vivido 4 años en el Comité Olímpico Mexicano. ¿Pero qué estabas queriendo demostrar? El reconocimiento en papá, ¿Qué hizo la falta? aceptación de mi papá. Claro. Yo quería que me volteara a ver. ¿Sabes lo que yo hubiera dado? Porque ese día, cuando estábamos en la pista de atletismo del Comité Olímpico Mexicano, yo volteo a ver en el último kilómetro y la única que estaba mamá, orgullosa, contenta ese día. Pero yo hubiera dado todo porque mi papá estuviera ahí, que me celebrara igual que celebraba mi papá a mi hermano en el equipo de fútbol de Átomos de la colonia Lindavista, a donde nos llevaba a jugar. ¿Qué edad tenías? En ese Ahí, entonces, en ese momento. en el Comité Olímpico. No, sí, donde me estás comentando. Ahí 16, 17 años. Ojo, queridos amigos, porque de alguna manera quizá te estemos viviendo algo parecido donde la ausencia del padre o los calificativos o los comparativos del padre nos están llevando a propiciar un cierto daño. Entonces tenemos que ahorita con todo esto, tanto la ciencia como el testimonio, como todo lo que tenemos aquí, un gran cúmulo de experiencias y de ciencia también, tenemos que arroparlo, llevárnoslo, cada uno de ustedes tómelo para que lo ponga a vivir en su vida. Las palabras son mucho más potentes, Sí. Pueden construir o destruir mucho más, tienen más fuerza que la bomba más grande que el hombre haya construido. Seguramente sí. Mira, y quiero decir, eso que está diciendo está comprobado científicamente. Claro. La investigación muestra cómo la comunicación inconveniente en la familia genera más daño en el cerebro de los niños que incluso los golpes, ¿eh? O sea, la comunicación manipulatoria, descalificadora, todo este tipo, la comunicación violenta en la familia es medible ya lo podemos ver en investigaciones, sí, que causa más sí, daño en el cerebro del niño que incluso una cachetada, un cinturonazo, ¿verdad? Eso no quiere decir que sean buenas las cachetadas y los cinturonazos. Pero decir, muchas veces es La preferible. comunicación violenta es peor. No sé si todos tenemos la experiencia de niños a los que nos tocó la época de los chanclazos y los cinturonazos, que todos decíamos, a ver, prefiero el chanclazo a esa mirada tan terrible. Sí. Todos lo podemos recordar en algún momento que nos dolía más la mirada que el chanclazo o el cinturonazo. Y allá voy, querido doctor Mauricio, por allá por el 60, mediados de los 60, un doctor, un gran investigador, después un poco agresivo, pero un gran investigador que era el doctor Harlow. Y tú lo debes conocer muy bien, doctor. De los changuitos. De los changuitos. Los changuitos les quitaron a la mamá. Totalmente, los papás, o sea, vivían solos, aislados. Y después, durante un tiempo, después los pasaban y les ponían 2 changas de alambrón. ¿Sí? Una la forraron con peluche y la otra con un biberón. Estaban los changuitos, iban y comían rápidamente del biberón y se regresaban con la cubierta de peluche. O sea, buscamos más, necesitamos más la afectividad. Mauricio, tú lo sabes muy bien, tú ahorita lo estás viviendo. Entonces, queridos amigos, esto es oro molido para ustedes, porque ahorita tenemos chance de rebobinar o reconstruir muchas cosas de las que dejamos de hacer. Hay 2 cosas importantes. Muchas veces terminan los papás que traen tanta frustración en sus vidas y quieren que sus hijos cumplan los sueños que ellos no pudieron hacer. Así es. Entonces, esa es una. Y la otra, hace poco me dijo José Alberto algo muy cierto. Si estás todo esperanzado a ser reconocido por tu papá, me dice, en esta vida no va a pasar, ¿eh? O sea, es real. ¿Qué pasó? Yo cuando me senté con mi papá en este proceso, las 2 personas en un proceso de perdón, las más difíciles fueron irle a pedir yo perdón a las personas que me quisieron ver derrumbado, a esos enemigos. Fui yo a pedirles perdón y a darles las gracias. Fue liberador. Pero las 2 últimas personas, después de todo este proceso, perdón de mamá, papá, amigo, bueno, papá fue el último. Mi papá y mi mejor amigo, quien me dio la cocaína por los 20 años, fueron las 2 últimas personas que el Señor me pidió que fuera yo a pedirles perdón.
¿Qué pasó cuando estuve sentado con mi papá, cuando me contó su historia, cuando conocí su pasado, cuando, y así lo expongo en la conferencia, cuando me contó mi papá cómo se metió tachuelas en la boca para tapizar muebles, porque fue tapicero? Él viene del barrio de Portales, viene de una familia de 7 hermanos, en donde cuando me cuenta mi papá cómo lo golpeaba mi abuelo, cómo golpeaba mi abuela María, cómo mi abuelo se fue de casa y los dejó siendo muy niños y cómo mi papá tuvo que ser tapicero, de ir a barrera estéticas, y aún así mi papá hoy en día tiene 2 carreras universitarias. Hoy en día mi papá logró formar una familia. Cuando conocí y entendí su vida y las golpizas que le propinaban, me di cuenta que no se trataba de mí, sino de él. Cuando me enseñó esa parte, aprendí que no soy nadie para juzgar a absolutamente nadie. Quizá el método educativo de mi papá no fue el más adecuado, pero lo único que quería hacer era advertirme de un camino que él ya había transitado. Y les voy a decir algo, si le hubiera hecho caso a mi papá, no hubiera caído en todas las trampas que caí, ¿no? Cuando yo le pedí perdón a mi papá y cuando tuve frente a mi papá conociendo su historia y su pasado, tenía frente a mí la mejor entrevista que jamás haya tenido. Que ni Messi, ni Maradona, ni Pelé, ni Michael, ¿no? Ni Michael Phelps, ni una reina Sofía me habían dado. Cuando conocí a mi papá, le pedí perdón y tocamos este punto, era ahora, ¿cómo le voy a explicar a mi papá que después de un punto traumático a los 3 años por haberse burlado del tamaño de mi pene, mi vida cambió para siempre? Ojo, aquí es el mensaje para los papás. Como algo ofensivo, como algo de sometimiento, como algo realmente puede destruir tu vida para siempre. Sí. Entonces, cuando yo hablé con papá y le conté esta experiencia y estaba frente a mi mamá, de ese día de las regaderas, quién sabe mi papá cómo me vio la cara o qué pasó ese día en su cabeza, que su respuesta fue inmediata y me dijo, me acuerdo perfectamente de ese día de las regaderas. Y sabes, me dijo mi papá, ¿sabes yo por qué me burlaba de tu pene frente a tu hermano? Porque tú eres el único de la familia que tiene circuncisión. Mi papá se refería a esa burla a la circuncisión. Pero en mi nunca lo mente, mencionó en ese momento. no, Ni tú lo registraste. Ni yo lo registré. Yo lo que vi fue el miembro de mi papá, de un señor adulto mucho más grande que el mío. Mi mente se distorsionó forever, ¿no? Aquí tenemos también entonces, queridos amigos, debemos estar teniendo en cuenta el tipo de diálogo. No me voy a referir a comunicación nada más, sino el tipo de diálogo que entre los seres humanos debemos tener, porque aquí quedó a la mitad nada más una cosa, el tamaño de, pero no la estructura de, ni la forma de, ni nada de. Entonces, quedamos a la mitad. Muchas veces, queridos padres, queridos amigos, los que nos están escuchando, queridas madres, obviamente, padres en cuestión genérica, estamos teniendo diálogos prácticamente cortados, sin terminar, ni llegar a acuerdos, ni llegar a aclarar o dejar algo claramente en la vida de las personas. Nos hace falta sintonizar más con los niños. Los niños son inocentes, los niños son vulnerables, los niños son limpios, pero son muy malos interpretadores de los hechos. Y eso es normal, todos los niños son así, precisamente porque son chiquitos, por su estructura infantil, etcétera. Entonces, por eso es tan fácil traumatizar a un niño. Pero no será también, perdón, doctor, sí. A lo mejor me meto en una bronca, porque lo hemos dicho en varios foros. ¿No será también que nosotros los adultos, también Mauricio, ahí va, que al rato tú vas a hacer otra cosa de tu vida, mañana sigue otra cosa de tu vida, y esto quizás sí sirva? ¿No será que quizá nosotros no tenemos esa capacidad de ver al niño y saber lo que el niño siente? Claro. Y perdemos esa capacidad. Tú, Mauricio, acabas de decir algo cuando hablaste con tu padre y pediste perdón, que entraste en un nivel de comprensión muy alto, ya no en un nivel de comprensión aquí en el piso, sino estamos hablando de un nivel de comprensión más alto, en donde yo ya estoy viendo exactamente la vida del otro, lo que el otro sufrió, doctor. Bueno, no, mira, que yo diga que los niños son malos interpretadores por naturaleza, no quiere decir que los adultos no tenemos la responsabilidad de bajarnos. Claro. Ese es el amor, de hecho ese es el amor verdadero paternal, que es nosotros tenemos que adaptarnos al niño para guiarlo y subirlo, no esperar que el niño
se adapte a nosotros, porque Eso eso es es lo que un grave traumatiza a error. los niños. Pero hay que tener la humildad de aceptar que el niño te puede enseñar mucho más, porque el niño no viene sucio, no tiene esas vendas. Vamos a hablar de un concepto cinematográfico. Sí. Los niños, cuando somos niños, vemos en 3D. ¿Por qué cuando vas a ver al cine una película en 3D nos sorprende que es en 3D si nuestra naturaleza es poder ver en tercera dimensión? Como adultos, igual en primera persona, yo ya veía una plasta. Cuando le abrí mi corazón Armando. a Dios, realmente me enseñó nuevamente esa magia de ver en tercera dimensión. El niño viene más despierto que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya operamos como zombies, como adultos, operamos en modo avión. Yo hago este comparativo cuando me han preguntado sobre Dios. Durante 36 años, digamos, voy a hablar 31 años, ¿no? Porque los primeros 5 yo creo que veía en 3D y hablaba con esta inocencia de percibir las cosas, de tener los 5 sentidos a todo. Cuando los de 36 años para atrás, operé en modo avión. Yo pensé que la vida eran esas 3 aplicaciones que te deja ver estando en modo avión y esa luminosidad que da un smartphone al ver un teléfono. Cuando le abrí mi corazón a Dios, pasaron 2 cosas. Te sube al ring contigo mismo, a darte en la torre contigo mismo, porque tú conoces tus puntos débiles, pero tú mismo te tienes que derrotar a ti mismo hasta que te derrumbas a ti mismo. Cuando Dios te da esa oportunidad de derrumbarte a ti mismo y de acribillarte tú mismo en el ring, cuando ve que tienes el valor de hacerlo, te lleva contigo mismo a los 3 años y te dice perdónate y ama. Ahí va algo. Y ahí viene ya nada más para acabar lo del modo bien. Cuando ve que te atreves a hacer eso y te lleva contigo mismo a los 3 años a abrazarte, a que tú mismo te pidas perdón, Claro. es cuando te quita el modo avión y te abre todo un sistema operativo, que podrían parecer muy Claro. iguales en modo avión, Sí. pero conocer a Dios te da la posibilidad de ver que tienes una infinidad de aplicaciones y que en esta vida no va a alcanzar para conocerlas. No, Y es, no. y es cuando vuelves a ver en tercera dimensión la vida. Fíjate que nosotros hemos comentado lo siguiente, doctor, ayúdame si es correcto. En un principio Dios te llama, te está llamando una y otra vez, de alguna manera, Sí. pero siempre andamos sordos. Ese FTA no nos los aplicamos adecuadamente. Ese FTA, abrir los oídos, no nos los aplicamos porque no escuchamos. La siguiente etapa en donde nos va conduciendo se llama doblegar. Te empieza a doblegar. Sí. Te empieza a doblegar. Pero es el mismo llamado, nada más que con más energía. Dice, a ver, Mauricio, a ver, doctor, vamos, Armando, vamos. ¿Y qué hacemos? Seguimos en ese modo avión que tú dices. Sí voy a utilizar ese mismo sentido. Pero llega el momento en que a ti te metió una arrastrada y te quebranta. También tiene que ver. 3 cosas. Llamado, doblegar y quebrantar. Pero solamente te quebranta porque te ama profundamente. Mira, la única oportunidad que he descubierto para abrir el Wi-Fi al cielo es teniendo la mente en tiempo presente y en silencio. Y el sistema está hecho, hablando de los medios de comunicación, para que nuestra mente esté rebotando en tiempo pasado y tiempo para futuro. dar los saludos Y ni el y ya pasado ni el corta. futuro existen, al menos en este plano terrenal. Insisto, para hacer contacto con Dios, para abrirle tu Wi-Fi y que se abran todas las rayitas para tener ese contacto, es en oración, es tiempo presente y en silencio. Pero nosotros, medios de comunicación, que hemos sido tan irresponsables, sin objetividad, con poca moral, con poca ética y manipulación, hacemos que todo rebote. Voy a hablar de 2 cosas muy importantes que tocó ver. ¿Cómo funcionamos los medios de comunicación? Todo viene de una parte que crearon los nazis, en el que la publicidad actual está concebida en esos años, ¿no? En los 40, 50, en el que vieron cómo podían tener controlado a través de un subconsciente, a través de repetición todo. Claro. Voy a hacer un ejemplo. Te poníamos, y voy a hablar de como comunicador de Grupo Televisa. 6:30 de la tarde, Canal de las Estrellas. 6:30 de la tarde, Canal de las Estrellas. 6:30 y lo escuchas todo el día hasta que te aprendes a qué hora va a ser el partido de la selección mexicana.
Ya que lo mismo que pinol, aromatiza, limpia, desinfecta y paleta, payés, vas y compras una paleta de payés aunque no te guste el malvavisco, pero ahí estás. Pero yo como te controlo, pueblo, como medio de comunicación, yo te voy a decir ahora que no es suficiente que veas un partido de fútbol. Ahora yo te voy a decir que te pongas una playera verde y ahí tengas a toda la familia con una playera verde. Yo medio de comunicación voy a hacer que comas guacamole. Hablando de que verde. comas guacamole y que te eches unas cervezas. ¿Cómo funciona la publicidad? ¿Con qué ligas tú el cine? Palomitas. Con palomitas. Y lo mismo si vamos, el mariachi con una borrachera. Siempre tiene que ir ligado todo. Entonces yo medio de comunicación te voy a decir cuál es tu próximo corte de pelo, cuál es la ropa que vas a usar y todo eso. Hay un control, una manipulación. Están creando tu mundo. Claro, por eso las disqueras, las compañías disqueras tienen una orden mundial de cuál es el género a seguir en cada próximo 10 años. Por eso cada 10 años tiene que ir cambiando el género. ¿Por qué? Porque nos tienen también atrapados a través de un beat. Que no te hace pensar, que te hace llevar tu mente a tiempo pasado y futuro. E insisto, ni el pasado ni el futuro existen en este plano terrenal. Entonces, ¿cómo sales? Prendes la televisión mientras estás desayunando y ves a Andrea Legarreta y Galilea Montijo bailando una canción de Maluma. Bueno, ma, ya me voy, y te prendes al coche y escuchas Maluma y te tienen con este beat atorado. En México fue uno de los países en donde las disqueras les costó mucho más meter un género como el reggaetón, porque aquí había muchas raíces del pop, de la banda, del mariachi, de los grupos, ¿no? Y ya sabes, costó muchos millones de dólares. Por eso hoy en día ves al popero, al rockero, al género que me digas que ya cantan reggaetón. Y hoy en día, por eso las estaciones de radio es puro reggaetón, porque nos tienen este beat. Muchos dicen, es que los chavos vienen acelerados y piensan que es por el medicamento. No es cierto. El beat cada vez viene más acelerado. ¿Por qué creen que este es el sonido o que es el beat de ahorita, que es el reggaetón, además con canciones muy subliminales? Sensuales a todo. Es drogas y es sexo. Drogas y al sexo. Lo que decíamos, la inclinación al placer corporal desordenado. Exactamente. Entonces, después de que vas en el coche y vas escuchando a Maluma, vas aquí a los Arcos y escuchas Maluma porque son las compañías que venden ropa, zapatos, te proponen, entonces te tienen atrapado. ¿Cuándo vas a escuchar a Dios? Cuando te calles. Cuando quites todo eso. Hoy en día yo no escucho ni radio, no tengo ni televisión. ¿Qué hago? Cuando soy la burla hoy en día de los psiquiatras, terapeutas y todos. Por último, ahí va esto, Mauricio. Perdón que te diga. Sí, ya tenemos el tiempo encima. Sí. Nosotros le decimos a los padres que cuánto tiempo calcula, doctor, que cuánto tiempo calculan ellos que estaría bien ver televisión. Y por ahí dicen 2 horas, 1 hora, hora y media, 3 horas, no, porfa. Yo les dije, está bien, perfecto. Vean televisión 1 hora, 3 horas. Más que les dije ver televisión. Yo jamás dije encendida. Hoy en día los chavos le hacen más caso a un smartphone de 10 centímetros. Sí, que la propia televisión. 3 preguntas rápido en una sola respuesta, porque estamos sobre el tiempo. Sí. Si no, No, yo ya lo quiero matar porque aparte tengo muchísimos mensajes que necesito leer. Pues hacemos una segunda edición. ¿Te late? Sí. Claro. ¿Hacemos? Con gusto. ¿Cuándo? La próxima semana. ¿El próximo jueves? Órale. ¿Seguro, Doc? Muchas cosas. Perdón. Yo quiero hablar de la homosexualidad, me gustaría hablar de las drogas, pero sobre todo de Dios. Que alguien me explique por qué hoy en día no tengo necesidad de masturbarme, de ver pornografía, de tomar algún ansiolítico antidepresivo después de haber consumido 2 al día, de probar alguna droga. ¿Por qué duermo en paz a pesar de y hay que invitar a un sacerdote, ¿te parece? Encantado. Hay mucho en el Dios tintero. existe. Hay mucho en el tintero, Mauricio. Y ya hay mucho tiempo. Lástima que te es, pero ahí va. Con una palabra. Oportunidad. Una vez. Perdón. Un regalo. Mentira. Vida pasada. Amor. Es la mejor arma. Amor es Dios. Dios. Amor. Cristo. Mi rey. Virgen María. La Virgen es la clave. Queridos amigos. Vamos rapidísimo. No, que con el tiempo, nada. Antes tengo que leer los mensajes. Pero, Mauricio, por eso muchos atacan a la Virgen por eso, porque justamente ahí está la clave para llegar a Cristo. Claro. Doctor, el compromiso, dentro de 8 días. ¿Tienes chance? Mauricio. Claro. Si viene Mauricio. ¿Jueves qué es? ¿Qué día es? ¿Jueves qué es? Tenemos una plática en Puebla el 8, 9, jueves pero 11.
Jueves 11. Y aquí estamos. ¿Jueves 11? Perdón, No, jueves, 29. jueves. 29. Es 29, ¿no? 29. Dice 29. 29. 29. Sí, Jueves 29. 29, aquí estamos. Y vamos a las invitar a un 11. sacerdote. Órale. Armando, por me favor, saque el silencio. Ya, termina. Adolfo Sánchez, saludos, psicólogo José Alberto Garza, gracias por su testimonio y entrega a los demás. Como siempre he dicho, te admiro, Mauricio, eres un hijo de Dios, valiente, gracias por buscar la verdad y como San Agustín, encontrarla en Dios. Mercedes Moranchel, hermoso testimonio, bendiciones. Tita Bárcenas, quiero el tel del psicólogo José Alberto, gracias. Maribel Vilchi, saludos al equipo de trabajo, solo quiero decirle a Mauricio que lo admiro por su valentía y por ser profeta que anuncia la buena nueva. Como misionera, sé con claridad que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Dios te bendiga y te sostenga en los momentos difíciles, sin duda alguna, Mauricio, Dios te ama. Carlos Hernández, excelente programa, felicidades a todos. Vicky Romero, muy interesante. Carlos Hernández, muy buen programa, felicidades, saludos y saludos también al buen Armando. Juan Carlos González, Norma Ángeles, chicas de controles, se oye su conversación. Ups, vamos a tener ahí más cuidado. Miriam en casting, gracias por este programa, Dios los bendiga. Juan Carlos González, gracias por tu excelente programa. Un abrazo a todos, en especial a Mauricio, y mi agradecimiento por compartir su testimonio de vida. Clau Mendoza, excelente programa. Gracias a Dios, Dios los bendiga. Sonia Jiménez, todo para el bien o para mal empieza en la familia. Debemos alentar siempre a nuestros hijos diciéndoles cosas positivas, apoyándolos y sobre todo escuchándolos. Los valores y la educación se cimentan en casa. Gracias, Mauricio, por compartir. Que Dios te bendiga. Mari Carmen Mañón, excelente manejo del tema. Felicidades, Mauricio. Sí, que regrese. Te manda decir Meche. Dichosos los pobres de espíritu. Ale Huerta, saludos al equipo, a José Alberto, a Mauricio. Dios los bendiga. Y pues bueno, aquí a Clau Mendoza. Muchísimas gracias a todos. Esto fue ABC de Sofía, Educación Integral Interdisciplinaria, una producción de la Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y Mensajeros de Guadalupe. A la próxima salgo yo a cuadro. Hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Hola. Ya nos vemos. Es como me empezó a llamar.